Profesor, buenas tardes compañeros. A mi grupo y mi persona nos tocó hablar sobre la inviolabilidad del domicilio, buscando más que todo en lo que establece las leyes, nuestras leyes panameñas. Tenemos el artículo 26 de la Constitución donde dice: el domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. Entonces, básicamente, analizando un poco y tratando de comprender situaciones que de repente en el entorno diario que nosotros vivimos hemos visto pues situaciones en donde se ha dado la inviolabilidad del domicilio, donde se ha visto involucrado este tema en nuestra sociedad. Tratamos de entender el concepto, la jurisdicción y qué es lo que permite ante la ley, qué se puede hacer o qué no se puede realizar. Para este trabajo lo hemos subdividido en tres subtemas, el cual el tema 1 sería el domicilio como elemento de personas, el tema 2 sería las características y la prohibición de la inviolabilidad, y el tema 3 pues es la importancia del domicilio para personas. Es muy importante analizar todas estas situaciones, los pros y los contras de la inviolabilidad y su jurisdicción debida para que no funcione el día de mañana, para tener un conocimiento más amplio con respecto a este tema. Aquí en adelante nuestros compañeros seguirán explicando lo demás. Muchas gracias. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Mi nombre es Misraín Marín y siguiendo la secuencia de mis compañeros en base al tema el domicilio como elemento de persona, antecedentes históricos. En primera instancia y por definición, domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una persona. A partir de esta definición también se entiende como domicilio a todo tipo de servicio que presta el domicilio de alguna persona. Entrando en el contenido del tema, las personas necesitan tener un lugar específico donde ubicarlos para así ejercer derechos y contraer obligaciones. Según el artículo del Código Civil, el artículo 76, estipula que el domicilio de una persona está en el lugar donde ejerce habitualmente un empleo profesional, una industria o una profesión, o también donde tenga su principal establecimiento. El domicilio se divide en dos grandes grupos, el general y el especial. Cada uno va con sus respectivas subdivisiones. En el orden general ubicamos el domicilio real, el legal y el de origen, que son atributos de personas. El especial es con... Hola, mi nombre es Fabio García. En el día de hoy tengo el gusto de hablarles sobre el tema de la excepción de la inviolabilidad del domicilio y las características del domicilio. El domicilio es la casa en la que vive habitualmente una persona. Pero vista desde un sentido amplio y general, el domicilio es el espacio físico en que una persona realiza sus actividades y desarrolla su intimidad. Vista de este sentido, el domicilio puede ser desde una residencia, una propiedad arrendada o alquilada, hasta el cuarto de un hotel. El domicilio es un derecho fundamental en que el Estado lo reconoce, consagrada en el artículo 26 de la Constitución Política Panameña. Sin embargo, no es un derecho absoluto. Si las autoridades requieren de la revisión de tu domicilio, tiene que ser por orden escrita, establecida de una forma precisa en la que fue autorizada, única y exclusivamente, no puede ir más allá, y en presencia de dos testigos. Ejemplo:
Si es requerida una persona por las autoridades competentes, esa persona se dio a la fuga y las autoridades quieren ingresar a tu domicilio porque presuntamente esa persona se está quedando allí. Al ingresar a tu residencia, a tu domicilio, por medio de una orden escrita, solamente puede ser allanada para ir en búsqueda de esa persona. No puede ir más allá. No puede llevarse a otra persona, no puede hacer una revisión exhaustiva de un objeto. Solamente entraron por la búsqueda de una persona. Ahora bien, como vemos, las autoridades no siempre tienen que tener una orden para poder ingresar a un domicilio. Por eso vemos 3 excepciones de la inviolabilidad del domicilio. Una es por delito de flagrancia, que se da en el instante, en el tiempo. Para eso tenemos que ver que desde el exterior, de un domicilio, debe haber datos objetivos que demuestren que dentro del domicilio hay un delito. En materia de seguridad tiene que haber prevención y evitar. Si vemos un secuestro y en ese secuestro hay una persona que sale en la ventana pidiendo auxilio, en ese momento la policía no puede ir al Ministerio Público y por ende ir a un juez para que emita un cateo. No se puede. Tiene que ir, las acciones policiales tienen que ser racionales, consonas al escenario para salvaguardar una vida. Otro ejemplo, cuando se comete delito en otro lugar y resulta que hay una persecución material de responsable de un delito y esa persona viene huyendo de un robo o que privó de la libertad a una persona, y en esa persecución material esa persona entra al domicilio de alguien. La policía tiene el deber de capturar a esa persona para que no se le escape y por ende tendría que entrar a tu domicilio a la vez para salvaguardar tu vida. Las acciones policiales tienen que ser en instantes, de manera que tiene que repeler la acción y de manera inmediata para que no se ponga en riesgo la vida, integridad o la libertad de una persona. Podemos ver otra excepción que es motivo sanitario. Los motivos sanitarios se dan por una plaga, por enfermedades contagiosas, para ingresar a esa residencia, ese domicilio y para salvaguardar una vida y poner a esa persona en aislamiento. Otra excepción puede ser de un grave riesgo, de una manera por un incendio o por ya sea un terremoto, un huracán, caso fortuito. Ya las personas tendrían que entrar a tu residencia, a tu domicilio, para salvaguardar tu vida, integridad, del peligro que corres en ese momento. Como podemos ver, la inviolabilidad del domicilio la reconoce el Estado y está hecha para salvaguardar tu propiedad, tu integridad como persona, tu intimidad. Pero también hay otras excepciones que son contempladas por la ley para también salvaguardar tu vida, tu libertad y tu integridad. Muchas gracias. Hola, buenas noches, profesor, compañeros. Tengo el gusto de poner el tema de la inviolabilidad del domicilio. Es un derecho fundamental de que gozan todas las personas. Gracias a él no se permite que nadie pueda entrar o registrar el domicilio sin consentimiento del titular o solución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido en el delito flagrante donde se regula la inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio se recoge en el artículo 26 de la Constitución. El domicilio o residenciación
inviolable, nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño o no ser por el mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. Los servidores públicos de trabajo, seguridad social, de la sanidad pueden practicar previa identificación, visita domiciliaria o de inspección a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las leyes sociales y de la salud pública. ¿Quiénes son titulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio? Toda persona física goza del derecho a la inviolabilidad del domicilio. La razón que lo justifica radica en el derecho de la dignidad, que se vincula en su vez el derecho que tiene todo individuo a habitar en una vivienda. Las personas jurídicas también son titulares del bien jurídico protegido por el artículo 26 de la Constitución. No obstante, la protección del domicilio en la persona jurídica es más reducida que para las personas físicas, ya que las primeras carecen del vínculo que tiene la persona física con el derecho de la dignidad. Así, el artículo 26 extiende para la persona jurídica solo en los espacios que sean indispensables para el desarrollo de su actividad. De lo contrario, el asunto habría que enmarcarse en un caso de allanamiento de morada, tal y como se dice en el artículo 48 del Código Penal. El día multa consiste en la obligación de pagar al Estado una suma de dinero que se determina de acuerdo con la situación económica del procesado en atención a su caudal, renta, medios de sustentación, nivel de gasto u otros elementos de juicio que el tribunal considere apropiado. Si el reo viviere del producto de su trabajo, el día multa no podrá exceder del 50% de su salario diario, el mínimo de 25 días multa y el máximo de 365 días multa. ¿Cómo se protege el derecho de la inviolabilidad? La garantía judicial, la preceptiva intervención de la autoridad judicial aparece, así como el principio mecanismo de protección del derecho, un mecanismo de preventivo destinado a proteger el derecho y no a parar su violación. Mediante la correspondiente resolución, el juez ante la autoridad cualquier entrada o registro efectúa una ponderación previa para reducir en caso de colisión. Si debe prevalecer este derecho fundamental o algunos de los derechos intervensen constitucionalmente protegidos con el que entra en el conflicto. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Eira Reina. El punto que me tocó es la importancia del domicilio de la persona. El domicilio tiene una importancia fundamental tanto a las personas nacionales como a las personas extranjeras a la hora de hacer notificaciones oficiales a una persona, dado que debería de ir dirigida a su domicilio. El domicilio es elegido libremente por el sujeto y es el resultado de su determinación y voluntad. Existen 5 clases de domicilio fiscal. 1. El voluntario real. 2. El legal. 3. El contractual o convencional, que con este me baso en el artículo 81 del Código Civil. El 4. Múltiples. El 5. Procesal, que también me baso en el artículo 82 del libro del Código Civil. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Moisés Blandón y vamos a hablar un poquito sobre el tema del domicilio y la importancia. Primero, la definición.
El domicilio en un sentido jurídico es un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde la persona física o jurídica tiene su residencia, con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto, domicilio es el territorio donde se asienta una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Y tres importancias del domicilio para mencionar: para determinar la ley aplicable, para fijar la competencia de los jueces o autoridades administrativas, y la tercera, para indicar el lugar donde han de efectuarse válidamente las notificaciones a la persona. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañero. Mi nombre es Lisbeth Pérez y hoy tengo el gusto de exponer sobre la importancia del domicilio. En efecto, el domicilio sirve en algunos casos para determinar la ley. 2. Para fijar la competencia de los jueces y administrativos y autoridades administrativas. 3. Para indicar el lugar donde ha de efectuarse válidamente las notificaciones para las personas. Y 4. Para precisar el lugar del cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. En materia de derecho internacional o privado, el domicilio es la noción fundamental que determina la ley que rige la capacidad de hecho de las personas. Así lo dispone el artículo 6 y 7 del Código Civil. También en el domicilio rigen los atributos inherentes de las personas. Igualmente, por la ley del domicilio de las personas, sus bienes inmuebles, de ella situación no permanente, artículo 11 del Código Civil. Asimismo, por la ley del domicilio del difunto, rigen la sucesión sobre los bienes dejados por parte de la persona fallecida. Así lo expresa el artículo 3, 283 del Código Civil. La competencia de los jueces en entender con respecto a las acciones personales determinadas por el domicilio del demandante. Artículo 5 del Código SPCC. Ley 22. Y el domicilio igualmente es un factor determinante para las competencias de los jueces o autoridades determinantes.